Momento de ciencia casi sin interrupciones a partir de este momento en Ácido con el Gato y la Caja. Igual los requeremos por las interrupciones. Y Salvo no, Mili cuando no, dice que no le gustó el marciano. Qué porquería. No me gustó. Salvo cuando Mili dice en qué zona de influencia funciona un GPS. Pero funciona en Capital nada más. Global Positioning System. Sí. Es el nombre, Emiliano. Yo qué sé de qué están hablando. Adelante. Hoy venimos. Voy a empezar con la pregunta para el gallo, que tiene, es el que tiene más pelo de todos. ¿Cómo te llevas con el pelo? Con tu pelo y con el pelo. Con el concepto de pelo y con el propio. Estoy contento porque llegué a los 40 años con más pelo de lo que imaginaba. Bien. Con mucho más pelo que mis amigos. Así que se puede decir. Estás mirando. No señales. Sí. Además miró. Se puede decir una victoria Que tu holgada. hermano. sobre todo. Que mi hermano. No, es que más aparte, chico. tu padre es calvo. Mi padre es calvo, ¿La mis tíos sacaste? son calvos. Mi hermano es calvo. La sacaste Che, Vos sí, sabés que entre sí. 85 y Mi papá 95% tiene de... esta melena. Hay Te mucha hiciste heredabilidad. plan, te hiciste plan. ¿Cuánto te pareces a tu viejo? Claro. Lo estoy pensando igual. ¿Sí? Porque No. Es ahora. Igual, ¿no sabés qué me retuvo? El otro día lo vi a La Torre en la previa del partido, Sí. que es uno Sí. de los primeros Sí. implantados. Y De la propaganda, todo. La publicidad. ¿Sí? complicadísimo. Pero lo vi digo, Porque, como sabiamente dijo Marcelo Gatman alguna vez, dijo, no hay que mirar hoy cuando salen del Bien. consultorio. Esto de acá 5 años. Bien. No, pero lo vi Ya estamos en esos 5 años. Ahora, ¿y cómo queda? ¿Qué es lo que pasa? Contame, ¿qué Y viste? se empieza a dispersar. Queda ¿Viste una foto del Amazonas de arriba? Igual. Bueno, para Diego O Torres, sea que por están ejemplo, lo plantando vi, soja está en muy la bien. cabeza. ¿A quién? Diego Torres. Diego, ¿Sí, Torres. primero? Y para mí no tenía tanto pelo como tiene. Color ahora. esperanza y todo eso, ¿no? Fue para un lado de la columna que no esperábamos, pero bueno. Pero esto reafirma nuestra posición de que tenemos una cosa con el pelo. Hay una relación ancestral. Hay una relación ancestral del Sí. el hombre y su pelo. Y nosotros dijimos, ¿podemos llevar esa relación ancestral del hombre y su pelo tan atrás que tengamos que decir no hombre, sino esa cosa que era un antecesor del hombre y que eventualmente Muchachos, derivó perdón, en nosotros? una cosa, ¿estamos hablando del hombre masculino o los hombres cuando decir el No, pelo? no, la especie. De la especie. Ah, porque la generalmente... especie humana. Humanidad. Sí. El género masculino tiene más drama. ¿Es con una el pelo, preocupación pero bueno. personal? ¿Qué me querés decir? No, pará, Este igual. en 3 años es una rodilla. Nos estamos mirando desafiantemente con Julio Que tenés Leiva. que ir a Miami. Acá no zafa nadie. No, igual, Miri, con respecto a tu pregunta, hablamos del pelo en general, Bien. no solo del cabello. Estamos Sí, hablando y del hablamos, pelo vamos a corporal. empezar a usar humanidad, es una buena marca. No es hombre, es. Bien, me gusta. La especie Ser humano. humana. El ser humano. El ser humano, absolutamente. Fíjate que la relación fue cambiando. Vos tenés, desde Grecia tenías a los que más podían, a los que tenían el poder y la guita, con mucho pelo, y después a los esclavos pelados. Pero después te vas a Roma y tenés a los tipos con más poder, emperadores. Pelado. Claro, con mucho poco pelo, con poco pelo. y después los reos con mucho pelo. O sea, esa historia va cambiando, no es que está asociado en la historia siempre pelo largo, con Bueno, algo. Jesús tenía pelo. Unas Sí, chapas. contame más, mostrame algún tipo de Era evidencias. como yo. ¿Qué me vas a discutir a Jesús también? No, claramente no, si hay algo que no te voy a discutir. Mirame a mí. Ah, así era, Y después así era. tenés los reyes, tenés un. Tenés la época de Mozart que Este usaban... que tenía Luis XIV. Luis con el XIV, pelo por sí. la Esos eran cintura. pelucas. Sí, Usaban tipo peluca. Brian May. Bueno, pero usaban peluca porque no tenían pelo, pero digo, si pudieran usar pelo. O sea, Claro. el pelo largo era riqueza y era poder. Hoy O sea- todavía los lores, ¿cómo se llama? Sí, Sí, la La Cámara de los Lores. La Cámara de los Exactamente, se pone Después, la peluca. En la Segunda Guerra Mundial, tipo, en 1900 aparece la famosa marca de. ¿No? De afeitadora. De afeitadoras, Sí. que fue una revolución. Ahí en la Primera Guerra Mundial aparece el corte casquito, ¿viste? Claro. Porque en la trinchera, porque los piojos, no sé, esa es la explicación que le dan. Y eso se conserva y después te venís a los 60, 70, en donde, en contra de eso, la onda era tener mucho pelo. O sea que esa cosa va evolucionando y cambiando. Y quién tiene la manija, quién tiene pelo largo, quién tiene pelo corto, no es constante, sino que depende de la época. Pero en un momento era primero un sistema de mantenerse caliente. Con el hombre primitivo. Vamos, hay un... Exactamente. Ojo, ¿O no? porque te digo sí. que empezamos la columna diciendo, bueno, qué tan difícil puede ser hablar de pelo. Y nos encontramos con que sabemos bastante menos de la historia que lo que asumimos que sabemos. Pero esta cuestión de temperatura va a estar. Pero primero, tenemos que entender qué es el aparte pelo. Claro, voy a decir una tremenda boludez, ¿no? Pero. Yo no pido permiso, Julio. No, pero yo voy a pedir permiso. Pero con las uñas la única parte del cuerpo que se corte no duele. ¿Y por qué no? ¿Por qué se puede cortar Sos y no vos. duele? Hay otras cosas tampoco duelen, que yo, si te hacen algo en el cerebro no duele porque no tenés terminaciones Ah, nerviosas. bueno, sí. Pero digo, es una buena comparación, porque las uñas están hechas de queratina. Y el pelo también.
El pelo es básicamente, vos tenés partes en el pelo. Tenés el pelo en sí, tenés el folículo. En el folículo, ¿qué pasa? Vos tenés células que están en la dermis, que se están dividiendo. Las células más viejas van yendo cada vez más para afuera, van madurando. Eso quiere decir que se llenan de una proteína que se llama queratina. Y la queratina es lo que eventualmente forma el pelo. ¿Qué es el pelo? O sea, es un enredado de proteína. Dijo Por eso queratina, no tiene... no ketamina, No, porque hay no, tres si es un quemados. enredado de Hay tres ketamina. quemados que estaban chupando el pelo. Están fumando. Y eso nos lleva a una pregunta, ¿viste? ¿Te acuerdas de las propagandas de shampoo de esto tiene ADN vegetal? Sí. ¿Alguien les puede preguntar? Yo tengo, ¿Alguien? yo tengo una teoría. A ver. Para mí, todo el shampoo del planeta sale del mismo balde. Todo, no importa lo que tenga, lo que diga el sachet. El tío Nacho no. No, sale del mismo balde y le ponen etiqueta distinta. Pero No viste sé la si cantidad tengo- de guita que invierte la gente en productos Por para el cabello. eso, ustedes que son de rubro, ¿pues están investigando boludez y no solucionan todavía el tema de la calvicie? No es tan vos fácil. decís, no, sí, además el cáncer es una boludez. Sí, no, vamos a lo importante. Sí, saquemos recursos de esto del Chagas y metámosle a que María. Julio está preocupado por su pelo. No, parece que el tema de la calvicie está estudiado, se sabe algunas cosas, pero no es tan fácil solucionarlo, digamos. Hay veces que sabes cuál es el problema y no sabes la solución, ojo. Sí, y hoy venimos con una columna nosotros venimos con columnas hipotéticas sobre cómo mandar gente a Marte y no tenemos claro cómo fue que nos quedamos sin pelo como Claro. especie. Entonces, la ciencia es linda, tiene momentos donde vos decís, bueno, podemos mandar cosas a la estación espacial, ¿sabemos por qué nos quedamos sin pelo? No, bueno, hay que Pero aceptarla hagamos como prioridades. es. Primero solucionémoslo de acá y después vamos afuera. Vamos al pelo Sí. primero. Vamos al pelo. No queremos astronautas pelados. No. Pero entonces, en el fondo, el pelo que es una acumulación de proteínas que no está viva, que supo estar viva, y que nos da un montón de posibilidades. Vos hablabas el gallo recién habló de temperatura. Hay un montón de cosas que hace el pelo y que están buenas. Sí, incluso miremos no solo nuestra especie, los animales. Por ejemplo, vos tenés un oso polar. Tienen funciones que nosotros no tienen. Probablemente, por ejemplo, camuflaje. Si el oso polar no fuera blanco, probablemente no podría cazar tranquilo porque lo verían. Mira, ahí viene el boludo del las oso. presas. Sí, vamos. Eso sí te cuadra. Esperá que está a 10 kilómetros. Ahí viene No podemos, el dijo oso la foca. fosforescente, sí. Claro. Bueno, y ni hablar del resguardo térmico que tiene un oso polar que vive en el O también tenemos los pelos para evitar enfermedades, ¿no? Supuestamente, lo de la nariz y ese tipo de cosas. Depende de dónde esté el pelo. Por ejemplo, vos tenés el pelo de la ceja que evita que te caiga Claro, la gota, claro. tenés las pestañas que te protegen los ojos. Sí, tenés porcoespines donde vos tenés un sistema, el pelo se convierte en un sistema de defensa. Claro. Entonces, el pelo es importante, tiene múltiples Bueno, la piel usos. de gallina es en la piel de gallina el pelo tiene un músculo cerca, hace que se erecte el pelo y te genera una especie del pelo está erguido, entonces hay una capa de aire que hace que el calor corporal se mantenga, no lo pierdas, digamos. Qué lindo cuando estás viendo una película y en Por vez de eso- decir se me agarró piel de gallina, se me erectó el pelo. Sí. Y estoy evitando perder calor por convección. La Ahí ponés está, seguro. La listo. ponés Me seguro. gusta, Esa estoy no generando falla. una capa de aire con poca transmisión, con poco calor específico. No es que estoy recagado porque estoy viendo El Exorcista 4, no hay nada que ver, ¿eh? No, esto es una cuestión termodinámica. No estoy recagado, es termodinámica, me parece eso. A mí me divierte, y hablando de pelos, el primer pelo con el que nacemos se llama lanugo. Viste que los bebés. Bueno, no voy a hablar. Los bebés no son lindos. Y eso es otro tema para otro proyecto. Sí. Los bebés no son lindos. Una de las razones por las cuales para mí no son lindos es porque tienen este pelo que es el lanugo, que es ese vello bien finito que tienen los bebés. Bueno, hay una enfermedad muy divertida, salvo para el que la tiene, que es la hipertricosis, en donde ese pelo nunca para de generarse. Entonces vos tenés, no sé si tenemos la foto, Juanma. ¿El pelo de bebé todo el tiempo? Ahí está. No. Ahí está, Chewbacca Pará. fue inspirado en la foto de la izquierda hipertricosis. es una persona que tiene la patología exposta. Chuy. Sí. ¿Y por qué solo en la cara es? Quiero detenerme es que No, nos no, no estamos sé, riendo de bueno, sí, una solo en la persona enferma y ninguno lo notó. Es un boludo. Es en la cara y en la cabeza. No, mira, en el cuerpo también, ¿eh? Y no se Igual, puede- igual ¿y ¿sabés por qué cómo no recupera se- la onda este? Sí, se puede afeitar. ¿Y por qué no lo hace? Manejando en el Conmilenio. No lo sé. La cuestión es que Pierde el laburo en el circo. es un datito. Pero bueno, nos pusimos No, a investigar. otra cosa, pero no sé si tiene una explicación de la... Disculpame que interrumpa. No, por favor. El tema de las abuelas, viste, que dicen el bebé cuando nace hay que raparlo para que crezca bien el pelo. Vamos a llegar a eso. Mito. Prometemos llegar a eso porque estuvimos investigando grandes mitos que había sobre el pelo. Pero para eso primero tuvimos que entender de qué mierda estábamos hablando. Una de las preguntas clásicas fue ¿por qué nos crece el pelo de la cabeza indefinidamente y no nos crece el pelo de las cejas indefinidamente? ¿Alguna vez pensaron en eso? O el pelo del cuerpo. ¿O el pelo del cuerpo? ¿Cuál es tu teoría, Mili? Ah, no. Me gusta. Vos pensaste en eso. Nada más. Eso es por boludear el marciano, que a mí me encanta. La cosa es que el pelo tiene diferentes fases de crecimiento. Vos tenés una fase que se llama anagénica, donde está activamente creciendo, una fase que es catagénica, que está quietito, y telogénica, que es cuando se empieza a dejar de... se empieza a morir Más. esa construcción completa. Entonces, ¿qué pasa? El pelo de nuestra cabeza está casi 90% del tiempo creciendo activamente.
El pelo del resto del cuerpo, no. El pelo de la cabeza pasa por una fase anagénica que dura 3, 4, 5, 6 años. Hasta, sí. Pero de golpe tenés las cejas con meses o la barba. La barba es un poco más que las cejas, un poco menos que el pelo. Entonces, en el balance entre cuánto tiempo está creciendo y cuánto tiempo está en posición de caerse naturalmente porque cumplió su ciclo de vida, si vos calculas esos dos tiempos, te da si el pelo va a ser más largo o no. O la barba sí puede crecer. La barba puede crecer muchísimo. Por eso digo, la barba es como un intermedio entre Pero- el pelo de la cabeza y como el resto del cuerpo. Y fíjate, no tenemos pelo en todo el cuerpo. No tenemos pelo en las palmas de las manos, ni en la palma del pie. A pesar de las teorías. Sí, no, la boludez. No, chico. Gran mito. Y tampoco tenemos pelo en el ombligo. Hay pelusa, pero no viene de ahí el pelo. Claro. Esos son los 3 lugares en donde no tenemos. Y las mucosas tampoco, no tenés en la boca. Hago una columna un día porque se junta pelusa. Porque se junta pelusa en el Sí, ombligo. son grandes los Sí, misterios. básicamente tiene que ver con que no te bañas. Sí, ya está, terminó la Terminamos columna. Hicimos una columna dentro de otra columna. Pero entonces llegamos a la pregunta, digo, ¿por qué perdimos el pelo? Hace 6 millones de años teníamos un antecesor común con el chimpancé, pero en algún momento nuestra ramita fue perdiendo pelo y estamos buscando esa explicación de ¿por qué somos monitos pelados? ¿Cuál es la ventaja adaptativa de ser un monito pelado? Y ahí aparecen 3 teorías preponderantes. La teoría básicamente del mono acuático, la teoría de disipar calor y la teoría de los parásitos. Sí, a mí la primera me gusta mucho, es la de Waterworld. Que discutíamos afuera, para mí es una película súper. Gran película. Es buena. Gracias, Gran Gallo. película. Gracias, es muy Gallo. buena. Gracias, Gallo. Muy buena, no buena. Estamos todos de acuerdo. Sí, buena. Salvo yo que pienso que es una película desastrosa. ¿Por qué? Es mejor que el marciano. Sí. Tiene branquias el chabón, chicos. Y membranita. Vos cuestionás la adaptación a un medio diferente. No, yo cuestiono que la perspectiva de evolución que dieron es exagerada. Bueno. Y no me hagas volver a decirlo con Dura 3 horas, si no respetamos esa perspectiva, duraba 18 la película. Bueno, esta primera teoría del mono subacuático, no subacuático, el mono acuático, es medio loca, pero hay alguna evidencia que indica que podría llegar a haber sucedido. Hace un par de millones de años, dice la hipótesis, que teníamos un hábitat más acuático. Comíamos bichos que estaban más en el agua, entonces en ese contexto tener mucho pelo. Vos te tenés que imaginar era un antecesor en desventajoso. ese momento que tiene pelo. Estamos hablando de la pérdida. Entonces, imagínate un coso que no somos nosotros y que tampoco es un chimpancé, sino que es el pre-nosotros, Está en el medio. muy peludo y que pasa mucho tiempo cerca del agua. Sí, fíjate que hoy en día no tenés mamíferos acuáticos peludos. Digamos, evidentemente tener pelo en el agua no está bueno. Entonces, Te hace más pesado. te hace más pesado. Bueno, pará, hay nutrias, ¿cómo no? Sí, pero Sí, tiene. ¿cuántos más? Focas. Pero la foca tiene una lobo modelo. marino. No, pero tiene No, el pelo, pero tiene el no, pelo pará, modificado. Estás hablando de pelo largo bichos. y lobo marino Fíjate de esto, pelo estás largo. hablando de bichos que pasan mucho tiempo van y vienen. adentro del agua. Sí, van y vienen. Bichos que pasan muchísimo tiempo adentro del agua. Son bichos Pingüinos muy también. hidrodinámicos. Tienen otra selección. Igual está perfecto. Está digo. perfecto, pero los pelos no son el pelo de un. Sí, no hay un tiburón peludo. de un digamos. tigre. No hay un digamos, tiburón peludo. Exacto. Sí, y aunque el tiburón sea Sí, un el pez tiburón- y haya sido el ejemplo más lejano que... Sí, no tiene nada que ver con un mamífero. Está bien, el tiburón mamífero peludo. Alguien que pasa las 24 horas bajo el agua. Delfín. Ok. Delfín. ¿Cómo Un delfín, una aguanta, ballena. Que también ahí tenés. Y ahí viene... La segunda. A mí me gusta porque la teoría del mono acuático hizo hincapié en algo y dice, bueno, por eso podemos justificar un poquito estas membranitas interdigitales. Y yo me miré la mano y dije, uy, nunca la había pensado. Igual me gustaban las de Kevin Costner. Que estaban Mira, buenas. bueno, cuando los que palmípedo. entrenaron natación, Sí. había unos guantes para hacer que tenían justamente, cerraban, te ponían la membrana acá en los dedos. Y te para hacían vivir empujar más. durante varios millones de años Sí, en no, ambientes bueno. cercanos al agua. Y no tenías papel. Y Pará, ¿cómo iba al baño Kevin Costner? Bueno, es una pregunta. la segunda teoría que a mí me gusta mucho es la teoría que tiene que ver con el intercambio de calor. ¿Qué quiere decir esto? Vos tenés un antepasado del hombre hace tipo 2, 3 millones de años que es re peludo. ¿Sí? Y ese ser re peludo está buenísimo porque te protege y te aísla térmicamente. Ahora, ¿qué pasa si de golpe el humano vivía en bosques con muchas sombritas, estaba todo? No, de nuevo, no voy a decir el humano. Cada vez que digo humano, digo el antecesor que no es humano, pero que eventualmente se convirtió en ¿Pasa nosotros. en el desierto o algo así, decís? De golpe nos empujó un cambio a la sabana. Entonces, de golpe empiezan a aparecer arquitecturas corporales, piernas más largas, otra forma de nariz, cosas que dan la noción de que nos empezamos a trasladar más distancias y a generar más calor. ¿Y generar más calor qué significa? Que tenés que disipar más calor, porque no está bueno estar completamente transpirado todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? O en este caso sí estaría buenísimo estar transpirado, ¿por qué? Porque transpirar es poder disipar calor. Pero si vos tenés un montón de pelo, estás en el horno. Entonces, ¿qué pasa? De golpe, porque Literalmente. recordemos que la evolución funciona primero por mutación y después por selección. De golpe aparece un monito que es más peladito. ¿Y cómo va a actuar ese mono digamos, en relación con sus hermanos, con sus compañeros de vida?
mucho mejor, porque Mucho más va a tranca. poder disipar calor mejor. Entonces de golpe empezás a ver que perder el pelo puede ser una característica altamente seleccionada, y ahí viene la hipótesis de la pérdida de pelo como una adaptación a la necesidad de disipar más calor. Después tenés la tercera hipótesis que tiene que ver con los ectoparásitos. Pensemos en animales que hoy tienen mucho pelo. ¿Qué tienen? Una mascota, por ejemplo. Tenés garrapata, tenés pulga, tenés liendre. El pelo, tener mucho pelo está asociado a tener mucho ectoparásito. ¿Qué ectoparásito hincha las bolas, digamos, te molesta? Pero eso Pero no no es te el mata. Pero no te mata. ¿Qué es lo que te mata del ectoparásito? Que muchas veces es vector de enfermedades como la malaria y otras enfermedades que sí son mortales. Entonces, sí, virus del West Nile, hay un montón de En ese contexto, de cositas que no están buenas. tener mucho pelo es habría sido tener muchos ectoparásitos, y eso está asociado a tener más virus mortales en muchos casos. Entonces, si vos tenías menos pelo, tenías menos posibilidad de tener parásitos, y, digamos, se seleccionaba positivamente tener menos O pelo. sea, Esa es la tercera teoría. están estas tres teorías, Sí. pero no hay ninguna... No son excluyentes de Eso, hecho. lo interesante es que no son excluyentes. Ok. Digo, hasta cierto punto las podés ver alimentando las unas a las otras de a poquito. Y además, fíjate cómo se juntan con otras cosas. Nosotros la semana pasada hablábamos de serpientes y de cómo habían influenciado nuestra evolución en un aspecto. Acá tenés otro aspecto y tenés otra cantidad de años u otro, digamos, otro umbral de tiempo. Entonces, son cosas que pueden haber sido todas un poco correctas, no necesariamente una única. Incluso, fíjate, hoy, donde nosotros tenemos más pelo, es donde tenemos liendres, piojos. Digamos. Entonces, sí, bueno, después hay otros lugares donde tenés más pelo y tenés Ladilla. parásitos asociados. Pero tiene sentido esta teoría de los ectoparásitos y de las enfermedades. Pero a mí lo que más me interesó fue cómo en un momento dijeron, bueno, vamos a tratar de encontrar datar, de decir cuándo fue que perdimos el pelo. Y se miraron todos los chabones y decían, no tenemos ni idea de cómo encarar la pregunta. Y un chabón vino a una propuesta nueva que fue decir, bueno, no midamos el pelo, y si tratamos de ver la piel. Y acá vino algo que a mí me sorprendió, que es que nosotros nos imaginamos un antecesor del hombre. ¿Vos de qué color te imaginas la piel? Oscura. Más oscura. ¿Por qué? Negruzca. Y porque estaba muy expuesto al sol. Cuando no tenían pelo. Pero antes, Pero antes, Ah, blanco Ah, teta. blanco, blanco. en realidad, lo que había era muchos colores que no eran importantes porque no había presión de selección para ser negro. La presión de selección para tener piel más oscura, lo que significa que tenés mucha melanina, lo que significa que tenés un gen para tener mucha melanina, es relativamente nuevo, o por lo menos es lo que lograron datar. ¿Qué hicieron? En vez de buscar cosas que tuvieran que ver con el pelo, buscaron genes que tuvieran que ver con haber sido seleccionados para tener la piel muy negra. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando te quedás sin pelo, no te queda ningún tipo de protección ante los rayos ultravioleta, y necesitas tener una piel que sea preponderantemente oscura. Entonces lo que hicieron fue tratar de rastrear los genes, y lograron rastrear por lo menos a un origen común, a un gen altamente conservado de hace 1.2 millones de años. Tu Así que casa no tiene techo, ¿no? Ventana muy grande. Techo vidrio, te juro. después es muy lindo, es para hacer otra columna entera, pero después las migraciones lo que hicieron fue decir, bueno, ahora que nos fuimos de África ya no estamos presionando para esto, y los genes pueden mutar y aparecen otros colores. Me gusta como Los columna. colores de piel tienen una historia que tiene mucho que ver con la migración, y eso es muy interesante. ahora fíjate que además del pelo del cabello, que como explicamos habría sido conservado porque nos protege de los rayos UV cuando estábamos erguidos, también conservamos otro pelo. ¿Cuál es el otro que conservamos? ¿Cómo el otro? Otro tipo de pelo que conservamos bastante. El pelo. ¿Qué pelo no los querés rulos. encontrar en un restaurante? Los rulos de abajo. Bueno, de abajo y la barba, Ah, bueno. digamos. El pelo androgénico, digamos. El que crece a partir de la pubertad. Y eso es muy loco porque también lo conservamos igual que el pelo de la cabeza. Y esto tendría que ver con que ese pelo se asocia, por ejemplo, a las hormonas masculinas como la testosterona. Las mujeres también tienen un poco de testosterona, también por eso tienen un poco de pelo, tienen menos que el hombre. Sí, pero se hipotetiza ¿Pero eso. por qué se hizo esa división? Es una re buena pregunta. ¿Entre hombre y mujeres, en la cantidad de pelo? Porque hay dos balances. Por un lado, vos tenés una presión de selección que te dice que menos pelo es mejor. ¿Sí? En líneas generales, digamos, menos pelo es menos ectoparásito. Una cosa pasa a ser señal de otra. La ausencia de pelo pasa a ser señal de salud. Ahora, en el hombre, en el masculino, en el hombre, la testosterona genera pelo. Y la testosterona correlaciona con otras características que incluyen algo de pelo, pero que también incluyen otras cosas, que son altamente positivas en la selección. Masa muscular. Más fuerza. Más fuerza. Entonces vos tenés una pelea entre dos cosas. O sea por que- un lado, a la que- mujer no le tocaba la selección positiva por alta testosterona, pero al hombre sí.
Entonces el hombre tiene un balance entre la selección de no tener pelo como un antecesor, no tener ese bello tipo animaloide, pero sí conservar una cantidad de pelo que exponga la presencia de testosterona. Además, fíjate que es una señal de maduración sexual. Por eso, por lo que iba, con eso se puede caer el mito del pelado es más viril. No Ese es necesariamente, otro. es para que lo hablemos un montón. Tiene que pero- ver con la testosterona que hace pelado, pero no es tan así. Sí, no es tan directo. Sí. Es un poquito más complicado. Pero, digamos, nuestra relación con el pelo viene de larga data, la venimos masticando como podemos, y hay una sensación de que antes de que la cultura oficiara en ver qué hacemos con nuestro pelo, hubo una biología que dijo, bueno, esto sirve, esto no sirve, esto es positivo, esto es negativo. Hagan lo que puedan con esto, chicos. ¿Por qué la evolución no nos sacó los rulos de abajo? Bueno, por esto que decíamos. ¿Qué está Bueno, resguardando? Lo loco es que hoy en ¿Para día... mantener calor? No, tiene que ver con dos cosas. Con esto, con maduración sexual. Primero mostrar la maduración sexual. Ajá. Pero además tiene que ver con un tipo de glándula que es la... no me acuerdo del tipo de glándula, pero que generaba en algún momento... La feromona está muy discutida hoy en día, pero en algún momento la feromona que genera esta glándula podría haber sido una señal química de atracción, por lo cual también habría Sí, y conservado. también está la teoría de la Por eso. fricción, que es que abajo de los También. brazos y en la ingle vos necesitas el Protección. pelo oficia como una forma de Un colchoncito. facilitar, de colchoncito ante la fricción. Así Y que no raspa. esas son las dos teorías que hay, pero todas están medias. Babé. Hablando de teorías babé, una teoría sobre el pelo de alguien que no tiene. El truco y la cabra, la suma del conocimiento humano atado con alambre. Bueno, lo voy a decir muy rápido porque tengo 3 minutos y tengo mucho material. Sí. Primero, vamos a arrancar con lo principal, digamos. ¿Cómo se defiende el tema de lo que hablaban ustedes de la calvicie? Es algo totalmente social, digamos. ¿Por qué la mujer en Cuba está bien vista sin depilarse y es hermosa? Es algo social de cada lugar, ¿viste? O en Vos sos una Francia. mujer, y en Francia también, porque en Francia son más roñosas, pero en Mira Cuba se bañan más. ¿Cómo viene el tema? Vos fíjate que acá en la Argentina este señor Onur privilegió un montón de pelados, que antes no lo veían, y pasó a ser un sex symbol. Onur, el que está en una novela en Canal 13, pedorra, turca. Ah, hay que mirar Eh, ¿Se televisión. pusieron de moda los pelados ahora por eso? Por eso, Vin claro. Diesel. Vin Diesel también. Vin Diesel también. También. O el de transportador. El Claro, de transportador sí, también. Statham. Bueno, ¿cómo se defiende? Bastía Siempre Bastía, no, Bastía es terrible. No se resigna. Se defiende con un chiste siempre. Por ejemplo, podemos decir, Twitter está cambiando el plumaje. Vamos a decir, Pablito no tiene piojo porque patina, porque transpira siempre. Entonces, ¿dónde viene el tema? ¿Cómo se va a dar Técnicamente esto? se ahoga. Yo les puedo predecir el futuro con esto. Vos cuando te vas a implantar pelo, te dicen, tenés dos opciones. O pagás 20 lucas, Sí. o pagás solamente 2, pero salís en la publicidad. Ya te viendo el gallito todos los días, el programa infocomercial. Entonces, Te vamos a querer. la gente de los shampoos se aprovechan porque la gente se lo toma muy en serio y con mucho estrés y ahí salen los nombres pedorro. ¿Cómo le llaman un shampoo tío Nacho? Te estás cagando de risa a todo el mundo. No te podés. metas con eso. Perdón, no, manzanilla, es el más vendido. Yo vendí shampoo y me decían, ¿qué uso para tal cosa? Y yo decía, lecitina de huevo. porque ¿Vos ya eras pelado? Me nombraba. No, yo tuve una piojera y me corté todos los rulos que me Vos crecían vendés, para es como que yo arriba. venda aro de Para, magia. vos tuviste una piojera, o sea, vos Sí. bancás la teoría de la pérdida de pelo como evento positivo para lidiar con los parásitos. Sí, puede ser, Igual tú tranquilamente. no sos pelado vos. No soy pelado, tengo pelo, pero Pará. vos fijate, Mirá, de mirá, verdad. mirá. Ah, pero tiene El una único cosita puede- ahí. acá arriba, pero me lo ves cola nada más. Está endeble eso. Escucha, la pigmentación es cruel, porque cuando se te va el pelo de la frente te sale el bucle de la nariz. Viene junto a eso. Y la hipótesis, ¿Y finalmente... la pigmentación qué es, tiene que ver? del pelo, quiero decir, la crecida del cabello, como te crece arriba o abajo. Bueno. Voy cerrando con esto. El desgaste viene por estrés mucho, pero vos mirá qué cruel fue la naturaleza. La gente de tez blanca tiene tendencia a quedarse más pelado. El caso de los colorados, que son pelados a los 15 siempre y siempre están ¿Y sabés insolados. que no hay lilleras pelados porque no tienen estrés? No hay porque no tienen estrés, se olvidaron del estrés. Se olvidaron de hablar de algo muy, muy importante. Los 3 puntos son remolino primero, Sí. después despeinado intencionado para salir y mudanza cerca, que es que se va enfrente. Por último, cerramos, se olvidaron de hablar de lo más importante, del pelo de la axila, lo hacemos en otro piso, que era el más importante. Y de depilación. Tenemos Y de depilación. Señores, nadie quiere ser pelado. Los heavisaurios lo dicen